Y regresamos a Métrica Radio. Vamos a tener para ustedes algo muy especial que salió así sin querer. Nos invitaron nuestros amigos de Teatro Bárbaro, ahí el tremendo Luis Bizarro y toda la compañía que está ahí a su alrededor, todos los buenos actores y colaboradores ahí de Teatro Bárbaro. Nos invitaron para ver una obra bien interesante que tiene que ver con estas fechas. Y dijeron ahí, ustedes ya lo descubrirán, tiene que ver con muchas fechas, pero sobre todo es la historia de dos personas que hablan desde estar desvividos. Y pues tiene que ver mucho con todo este rollo. Está muy interesante, está muy bonita, es una obra que cuando tengan la oportunidad vayan y véanla. No les queremos platicar mucho porque pues la arruinaríamos. El factor sorpresa es importante, pero después de la obra, los dos actores tuvieron un diálogo con el público y aquí los dejamos para que vean algunas de las respuestas que tuvieron a lo que el público les estuvimos preguntando, y pues disfruten mucho de esta obra, de este diálogo con los actores de la obra Wences y Lala. Bungalow Dope meets Lengua Alerta y Fer Reyes presentan Pieces of Me. Gracias por seguir aquí en Métrica Radio. Who's running this match house here? Look, what's his name? Wanna know now who's the one I need to play? Métrica. Vamos a seguirle mi cielo. En el 2012 fue que me habló Adrián en algún momento, él les podrá contar mejor la historia, pero empezó a tener esta idea sobre esta historia y me habló un día porque él estaba en Europa y me habló un día que él estaba iluminado a las 3 de la mañana de México y me despertó así, yo pensé que le había pasado y entonces me despierta, negra, estoy escribiendo una obra bien chingona, es para ti, tú eres el personaje, no sé qué, y yo me dejé llevar así por su entusiasmo, claro que sí, vamos a hacerla, ¿de qué trata? Todavía no sé bien, pero son todos estos, ¿sí? Ok, sí, y la verdad es que pues, ya como hemos trabajado juntos, yo ya sé que puede no tener el texto, pero yo ya sé que va a ser algo de calidad y entonces obviamente le dije, claro que sí lo vamos a hacer, ¿no? Y ya fue hasta el 2014 que pudimos hacerla. Ella tenía bosquejos y mientras ensayábamos también se iban componiendo cosas, pero a lo que creo que a lo que se refiere con que se basó en carácter es que quizá varias actitudes de Lala fueron como diseñadas con base en mi carácter. Y nos tocó uno de los inviernos más crudos que se había registrado como en 50 años. Y yo tuve muchos problemas con el jet lag, porque yo no podía dormir. Entonces dormía 1 o 2 horas al día y al día siguiente tenía que dar función. Y entonces, o sea, para mí fue muy desolador esa gira. Además, mis compañeros, como todos eran solteros, nos redujeron el presupuesto, entonces todos les valía madre, de todos modos se iban agarraron un vuelo a Londres, a Roma, a Venecia, y ellos se la pasaron chingón, y yo lo que les decía es, yo tengo que regresar con dinero porque yo tengo esposa y 2 hijas, entonces para mí no es un viaje de vacaciones, y estuve mucho tiempo solo, pero además mal durmiendo, y nos quedamos atascados un día en la carretera, con nieve hasta la altura de las ventanas en el auto, y mis compañeros como que dijeron, ya, sin pedo, nos dormimos. Y el chofer decía, bueno, ahorita va a llegar la barredora de nieve, pueden quitarla en media hora, 1 hora, o pueden tardar hasta 6, 7 horas. Y yo no podía creer que yo no podía dormir, todo era blanco, y yo lloraba por extrañar a mi familia, a la comida mexicana, no tienen idea cómo se extraña los chiles, por ejemplo, el tomate, cilantro, cebolla, que parece una babosada, pero ya no existe. Entonces todo eso se extrañaba, más la manera de ser de la gente acá en México, y ahí comencé a pensar en todas las cosas que extrañaba. Y la obra tiene mucho que ver, sobre todo en la etapa de la infancia, tiene mucho que ver con mi infancia, tiene que ver con la infancia de mis padres, pero también mucho con la infancia de mis hijas.
porque son súper unidas y se llevan así, pues, que todo el tiempo son parlanchines, están peleando, bla, bla, bla. Y ahí comencé, pues, ahí llorando, yo empecé a escribir 3 o 4 escenas. Una era la de la mordida del perro, por ejemplo. Otra, la que él canta cuando ella muere. No recuerdo, pero ahí las tengo escritas, pero fueron como unas 4. Pero yo me di cuenta de, no mames, aquí hay algo que está bien chido, porque lo leía y me seguía vibrando. Entonces cuando llegamos a la ciudad donde nos íbamos a presentar, llamé por teléfono y ya luego lo empezamos a trabajar. Y me gustaría saber un poco más acerca de, pues, dónde se han presentado, dónde han presentado esta obra. ¿Es la primera vez que la presentan aquí en Chihuahua? ¿O ya la han presentado? Ya nos presentamos en el Teatro de la Ciudad. Bueno, primero aquí, nos presentamos aquí en Teatro Bárbaro, no recuerdo el año, y luego en el Teatro de la Ciudad, y luego otra vez aquí, ¿verdad? ¿Y esta es la tercera vez aquí? ¿O es la segunda? Es la segunda. Es la segunda. ¿Y en qué otras partes? Pues en Ciudad de México hemos estado en muchos teatros, casi todos los más importantes. Y en otras ciudades pues, hemos estado en varios lugares de Veracruz, hemos ido a Tijuana, hemos ido a Mexicali, Querétaro, Ajá, sí. el Estado, Jalapa, Toluca, Morelia, Miami. Miami. ¿Y las interacciones que haces con el público siempre te resultan así tan, digamos, encajando con el diálogo que llevan ustedes a lo largo de la obra? ¿O cómo fue esa idea de meterse con el público? No, pues desde el inicio, o sea, surgió desde, creo que fueron de las primeras cosas que bosquejamos cuando estuvimos haciendo las ideas de la dramaturgia. Algo que para mí era como muy claro, porque nos ocurre con los clásicos. Los clásicos lo que hacen es anticiparte la anécdota, como decirte, ok, esta historia, esto es la trágica historia de estos 2 enamorados de Verona, que al final mueren. Y es como, güey, ya me la contaste. No, lo importante es lo que te van a contar, cómo mueren. Y para mí era como muy claro, desde el inicio vamos a contar. Como sabíamos que rompíamos la cuarta pared, o sea, aprovechábamos para, ok, cómo generamos esta manera de hablar, que sepa el público que le hablamos a ellos específicamente. Y pues empezó a diseñar, invitamos a algunos ensayos, a gente, ahorita me estoy enterando que el Caballero y Andrea fueron a un ensayo cuando iba a presentar yo con Mariana Cabrera. Tú no te quedaste, ¿verdad? No. ¿Te acuerdas cuando Mariana te sustituyó? No, pues aquí de Chihuahua fueron y nos dimos un ensayo y no les ¿Tenía esa intención de que fuera una obra como para estas fechas o nomás es una obra para la vida? Y a ti te quiero preguntar, ¿cómo le hiciste con el acento? Tú, o sea, porque pues no sé, ¿no eres acá del norte? A ver. No, nunca la pensé. Siempre, nuestras obras siempre pensamos primero en que a nosotros nos signifiquen, que a nosotros nos digan cosas. Siempre vamos con ese temor de, ok, a nosotros nos gusta, le gusta al público. Y al principio íbamos solamente por 4 funciones y era lo que sabíamos y decíamos, güey, vamos a echarle ganas. Y si no nos sale, vemos luego que pulimos y vemos cómo las arreglamos para que funcione, porque a ti te gusta, sí, pues a mí también me gusta un chingo, pues vamos a compartirlo. Pero desde el primer ensayo que invitamos a amigos, actores y directores ahí en mi casa, nos sentábamos en baldes, en pijamas, y les contamos la historia y lo vimos llorar y reír, y fue como, creo que sí está pasando, ¿no? Y ya cuando nos presentamos en el Teatro La Capilla, que es quien coprodujo la obra, el día del estreno, el director de La Capilla, Boris Schuemann, íbamos por 4 y nos ofreció otras 4. Y luego regresó a la tercera función y ahí nos ofreció 3 meses de temporada en fines de semana. Y luego terminamos todos 3 meses y nos ofreció 6 meses de temporada. Y entonces pues, fue una horita muy afortunada, pero creo que no sabría cómo hacer una obra para Día de Muertos. Te quedó todo mal. No lo pensamos. Si lo piensas también.
Como una obra, me parece que es una obra que habla de la vida y entonces puede caber en cualquier fecha importante. Sí, sí. Y en cuanto a tu pregunta, híjole, no sé si sentirme halagada. No, sí me costó muchísimo trabajo porque yo soy del sur, o sea, soy de Veracruz. Y al principio Adrián me daba mis comentarios porque pues, no me salía el acento norteño. Le venía yo platicando ayer que hice conciencia de que en mi vida yo llegué a la facultad, incluso en la facultad me di cuenta que yo no conocía a mucha gente del norte. O sea, mi círculo social siempre había sido muy sur. En la facultad fue que empecé a conocer a gente del norte y fue con Güences y Lala que me relacioné ya más como con la cultura, con el habla, con todo. Adrián me trajo, conocí a sus hijas, a su familia y entonces fue así como empecé como a empaparme, ¿no? Pero la verdad que sí me costó un poquito de trabajo porque no me salía. Después ya con tanto, después ya se me olvidó el del sur. No, bueno, pero no sé si me salga. De verdad yo venía preocupada porque justo un chico de aquí del foro me dijo, no, y luego no se les cree cuando dicen el acento. Están haciendo presión. Pero bueno, ojalá no me haya visto muy mal. Y sí, bueno, no, sí me costó. No, estuvo muy bien, me recordaron un chorro a dos tíos míos, a mi tía Ramona y a mi tío Javier. Pero haz de cuenta, o sea, sí, se parecen mucho, o sea, me hicieron transportarme ahí bien machito. Gracias. Son dos nombres que yo utilizaba ya, o sea, aparecen en otra obra mía que se llama El hijo de mi padre, pero son dos nombres que vienen de mi infancia. Lala es la primera chica de la que yo me enamoré, y es una chava que me llevaba 7 años, entonces ella me enseñó a andar en bicicleta. Yo tenía 6 años cuando llegué a la colonia en la que viví el resto de mi vida en Tijuana, y ella era como un niño, o sea, era así súper atrancada, era muy Lala. Y ella me enseñó a andar en bicicleta y nos cuidaba y se peleaba por nosotros y yo era como su mascota. Y yo estaba enamorado de ella, y nunca le dije. Y resulta que había un chavo que se llamaba Wenceslao, que fue su primer novio de Lala. Y a él, pues en una ocasión, una pandillita como de cholos, en Tijuana le llaman, no es una costumbre de Tijuana, tiene que ver con la época, tiene que ver con esa colonia afuera de la ciudad, plagada de pandillas de cholos. Y un día a este niño lo salaron, que era, entre todos lo escupían, lo golpeaban, lo orinaban, así mal pedo, y lo dejaban ahí tirado, nada más porque andaba con una chava de la colonia. Y nunca más volvimos a saber de él. Pero antes de eso, yo lo odiaba porque me había bajado. Y entonces aparecen en una obra mía, que se llama El hijo de mi padre, y cuando empezamos a trabajar en la obra no tenían nombre los personajes. Y Boris Schwimmer, que según él no me iba a presionar, me dijo, no te preocupes, tómate tu tiempo para hacer la obra, solo necesito el nombre. Yo, güey, no tengo nombre. Ok, no te preocupes. ¿Cómo para cuándo? Pues en un mes. Y me habla los 2 días, ya necesito el nombre. Yo no sé, pues es la historia de una pareja, ¿cómo se llaman? No sé, y así llegó el nombre de, pues Güences y Lala. Sí, me gusta, sí. Y se quedó. Por eso. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos viendo lo de Güences y Lala, ese diálogo de los actores con el público. Muchas gracias a Teatro Bárbaro, muchas gracias a todas las personas que nos apoyan con Métrica Radio. Y les recordamos la Cumbia Zombie Party el próximo 1 de noviembre aquí en el U-Hub o allá en el U-Hub según donde nos esté viendo. Y quédese con nosotros todo lo que pueda. Vaya a las redes sociales, pónganos like, por favor, síganos en YouTube, nos hace falta mucha gente en YouTube. Y pues aquí seguiremos informándoles de muchos eventos y muchas actividades. Seguimos como siempre aquí en Métrica Radio. Escuchas a Frankie and the Witch Fingers con Simulator. Checa nuestra playlist en Spotify, Métrica Radio 2022. Métrica.
todavía no comenzamos.